Los archivos de Epstein siguen revelando aspectos inquietantes y perturbadores sobre el considerado mayor depredador sexual de la historia. Es que un documento ha revelado una denuncia de 1994 que pudo haber detenido a Epstein más de 2 décadas antes de que se destapara su red de trata de mujeres jóvenes y menores. Además, otro archivo recientemente revelado nos dice que Epstein acosaba a una estudiante cuando trabajaba de profesor en una escuela secundaria. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este su canal de misterio e historias de crímenes. Bienvenidos a Decadencia Digital. El día de hoy seguiremos hablando sobre las revelaciones y la nueva información que se ha reconocido gracias a la liberación de los 3 millones de archivos y documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein, que fue liberado hace algunos días. Es que toda esta nueva ola de información que se ha liberado nos han abierto las puertas a relatos que parecían perdidos en el tiempo, revelando detalles que podrían haber cambiado el rumbo de la investigación si hubieran sido detenidos por las autoridades hace décadas. El día de hoy exploraremos dos de estas informaciones que más han resaltado en lo que se conoce sobre la revelación de todos estos millones de archivos. Por un lado tenemos cómo el FBI pudo haber tenido la oportunidad de detener a Epstein ya en la década de 1990, mucho antes de su primer proceso significativo. Y por otro lado tenemos un relato sobre el acoso a una mujer joven a través del envío de flores y notas tras su presentación en un evento escolar. Todo esto cuando Jeffrey Epstein trabajaba como profesor en una escuela de secundaria. Así que comencemos. Antes de empezar es importante retroceder un poco en el tiempo y ver en qué momento o en qué entorno se habría originado o iniciado este tipo de comportamientos o actitudes de Jeffrey Epstein hacia mujeres mucho más jóvenes que él. Y es que antes de convertirse en el millonario cuya fortuna y conexiones le permitieron tejer una red global de influencia, Jeffrey Epstein pasó una parte de su vida profesional como profesor de matemáticas en una escuela secundaria en Nueva York. Si bien los detalles concretos de ese periodo son escasos en los archivos oficiales, diversos relatos periodísticos y biográficos señalan que, incluso en los primeros años, su comportamiento era peculiar y observador hacia quienes lo rodeaban. Trabajar en un ambiente educativo lo colocó en contacto con mujeres jóvenes que asistían a la escuela, un entorno donde la juventud se cruza con las primeras aspiraciones profesionales y personales. Aunque no hay evidencia concreta de eventos delictivos durante ese periodo escolar publicados oficialmente, la transición de esa etapa a la vida social elitista que se construyó posteriormente sugiere un patrón de comportamiento de observación, elección de víctimas y acercamiento, tal vez disfrazado de interés genuino, que luego escalaría de formas mucho más siniestras. Expertos que han analizado los documentos han señalado que la raíz de su depredación no surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que tomó forma durante varias décadas. Primero una llave maestra social, luego favores y regalos, después una red de colaboradores y facilitadores que ampliaron su alcance, y eventualmente una red internacional cuya existencia fue ignorada, minimizada o mal manejada por varias instituciones durante años. Y aquí es justamente donde nos lleva algunas de las informaciones que se ha conocido gracias a los documentos liberados. Y es que estos archivos recientemente liberados sugieren que las autoridades federales podrían haber tenido conocimiento de comportamientos criminales de Epstein mucho antes. Específicamente en el año 1994, gracias a una denuncia de una mujer, en este caso una estudiante de secundaria, pero no actuaron con la diligencia que la gravedad de la situación requería. De acuerdo con los documentos incluidos en la reciente publicación, una estudiante de secundaria presentó una denuncia al FBI en 1996, relatando hechos que describían la conducta inquietante de Epstein hacia su persona, y la de otras personas cercanas también a ella. Esta queja, que fue registrada en una oficina del FBI ese año, mostraba que Epstein había tomado fotografías sin consentimiento y las había utilizado de manera inapropiada, con amenazas sobre la seguridad de la denunciante si ella contaba lo ocurrido. El propio relato de esa mujer señalaba que Epstein incluso le hizo peticiones inquietantes para tomar imágenes de mujeres jóvenes dentro de determinadas situaciones, y que cuando ella amenazó con compartir esa información, él respondió con intimidaciones. Este documento confirma que el nombre de Jeffrey Epstein ya estaba en el radar del FBI en 1996, más de 2 décadas antes de su detención final en 2019. Sin embargo,
Según las víctimas que han hablado públicamente, este y otros informes similares no desencadenaron una acción inmediata ni contundente por parte de los investigadores federales en ese momento. Organizaciones de sobrevivientes y abogados incluso presentaron demandas contra el FBI por supuestamente ignorar indicios creíbles de explotación y tráfico sexual, alegando que la falta de una investigación temprana permitió que Epstein continuara con su red depredadora durante muchos años más. Estos indicios tempranos, ahora revelados al público, pintan una imagen más compleja y frustrante, la de un hombre que era conocido por las autoridades federales mucho antes de que se produjese la campaña de detenciones y cargos que finalmente lo llevaron ante un juez. ¿Hasta qué punto se perdió una oportunidad de detenerlo antes? Esa es una pregunta que muchos analistas y sobrevivientes siguen haciéndose después de examinar estos archivos. Otra de las informaciones que se ha conocido gracias a la liberación de estos documentos es un correo donde dice que Epstein habría enviado flores y acosaba a una estudiante de secundaria. Al parecer cuando este ya tenía poder y era un magnate. Es que en registros de entrevistas y notas internas del FBI incluidos en los documentos, un ex empleado de Epstein declaró que el empresario una vez le pidió que comprara un ramo de flores y las entregara personalmente a una mujer joven tras su actuación en una obra escolar. Según la descripción, esta flor y la nota estaban destinadas a conmemorar la actuación del estudiante en la obra de su centro educativo. Y la instrucción fue dada por Epstein como parte de un acercamiento aparentemente amable. Esta estrategia, un regalo, un gesto de admiración, una nota manuscrita, parece trivial al principio, pero en el contexto de otros elementos de la investigación se revela como parte de una táctica más amplia. El uso de regalos, atención personalizada y promesas de oportunidades como forma de establecer contacto y ganarse la confianza de mujeres jóvenes antes de pasar a etapas de explotación más serias. Este método, que puede parecer inofensivo en la superficie, se une a una larga lista de tácticas que han salido a la luz, incluyendo invitaciones individualizadas, confianzas ganadas a través de favores o promesas de oportunidades, y la utilización de terceros para facilitar el acoso. Todos ellos con el propósito de establecer relaciones de poder y control con mujeres vulnerables. Aunque la flor y la nota pueden parecer un detalle menor comparado con los cargos más graves que surgieron más tarde en la vida de Epstein, este episodio resuena como una primera sombra de cómo funcionaba la mente de este hombre para acercarse a víctimas potenciales con regalos, con atención aparentemente amable, con una fachada de interés genuino por los sueños y aspiraciones de esas mujeres. Y es que amigos y amigas, es triste, pero estos archivos no solo arrojan luz sobre nuevas revelaciones, sino también reflejan un patrón inquietante de oportunidades institucionales desperdiciadas. El hecho de que las autoridades federales hayan tenido conocimiento de señales de alarma sobre Epstein en 1994, pero no actuaran con decisión inmediata, y que estrategias aparentemente menores, como el envío de flores para acercarse a mujeres jóvenes o estudiantes, se encuentren ahora en documentos oficiales, plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto antes podrían haberse interrumpido los abusos o incluso se habría podido haber detenido a Epstein desde el comienzo si las señales tempranas hubieran sido investigadas con rigor y seriedad? La revelación de estos documentos, desde los primeros informes del FBI hasta los detalles más insospechados de cómo Epstein se acercaba a mujeres jóvenes o incluso estudiantes de secundaria, no cierra un capítulo, sino que abre nuevas preguntas sobre responsabilidad, justicia y vigilancia social. Porque cuando la sombra de una figura como Epstein se extiende por décadas, entender cómo comenzó y cómo pudo haberse detenido es tan importante como conocer el final de la historia. Y bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Esta es la nueva actualización, o más que todo la nueva información que se ha conocido gracias a la revelación de los 3 millones de archivos. Seguramente con el paso de los días incluso se va a conocer mucho más información inquietante o perturbadora que nos permita conocer nuevos casos de abuso sexual, acoso, o incluso que nos permita entender cómo es que una figura como Epstein empezó su camino como un depredador sexual y cómo es que pudo haber burlado a las autoridades durante muchísimos años. Es lamentable que el Epstein haya tenido acceso cuando era profesor y que haya iniciado justamente ese recorrido en un entorno donde abundaban las mujeres jóvenes o estudiantes de secundaria, mujeres llenas de sueños, aspiraciones, y que justamente ese sería el gancho, digamos,
La trampa que tenía Epstein para atraer a estas mujeres, ya que al parecer a todas las mujeres, incluso la que iría reclutando muchos años después hasta su detención en 2019, era un patrón bastante similar al que él tenía, buscando personas vulnerables, mujeres jóvenes con sueños, con aspiraciones, y a los que él obviamente prometía nuevas oportunidades o incluso una ayuda para que ellas puedan completar esos sueños o aspiraciones que tenían. Pero bueno, amigos y amigas, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Epstein, si estas denuncias hubieran sido detenidas, hubieran sido atendidas por el FBI en su momento, Epstein pudo haber sido recluido, internado o tal vez enjuiciado y pudo haber estado preso incluso en 1994 o 1996? Nada de los miles de víctimas que hubieron hasta el año 1900 hasta el año 2019, que se calcula que habrían habido por lo menos más de 1000 víctimas que sufrieron los abusos de Jeffrey Epstein en su isla o en otras de sus propiedades. ¿Creen que todo esto se pudo haber evitado o creen que el camino de Epstein, debido a las conexiones de poder que tenía, eran simplemente inevitables? Por favor, me gustaría saber qué es lo que piensan, los leo en los comentarios. Muchas gracias por ver todo el video. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, suscribirse y activarse esta campana para que no se pierdan alguna nueva información o revelación sobre el caso de Jeffrey Epstein. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por todo, cuídense, nos vemos.